Muy buenas noches, estamos acá con el prominente abogado constitucionalista Fernando Zamora, que también es escritor. Bienvenido, contanos un poco más, para los que no te conocen, un poco de tu trayectoria, en qué has estado, cuáles son tus logros académicos o laborales. Contanos un poco. Bueno, primero que todo, muchas gracias de verdad, Mariela, por la invitación a tu programa. Me siento muy honrado. Como vos bien lo indicaste, yo soy abogado constitucionalista. Bueno, mi nombre es Fernando Zamora Castellanos. Más de 30 años, 31 años de ejercicio profesional. Básicamente me he interesado mucho en una carrera académica también, en la actividad académica, la actividad de la investigación. Tengo 6 libros actualmente, la mayoría de doctrina jurídica. Entonces, por ahí digamos que es donde me he desarrollado principalmente en el área de la investigación académica, de la formación intelectual y de la producción. No todos los libros son de doctrina jurídica. Tengo 2 libros de doctrina, digamos, política. Uno de ellos es Ideario Político, se llama Ideario Político, y el otro es este que te voy a obsequiar. Se llama Raíz de Miseria, que es un libro cuyo tema, lo dice el subtítulo, coeficiente cultural, cómo influye en la prosperidad o miseria de las naciones. Muchísimas gracias, salí regalada yo hoy. Sí. Bueno, te invito también a brindar, que muchas gracias. Vino nos invita. ¿A qué vino? Un restaurante que hay en Complejo Montealegre. Todos están invitados, especialidades en vinos, pero venden todo tipo de licores. Excelente. Muchísimas gracias. Ese restaurante me parece, ahora que lo mencionas, creo que es uno de los patrocinadores de ustedes, parece que ahí está involucrado un buen amigo mío, Gabriel Boyd. Correcto. Exacto. Sí, él es uno de nosotros. Pues un saludo a Gabriel desde acá, a nuestro buen amigo Gabriel Boyd. Abogado también. Abogado, colega, sí. De hecho, lo he conocido, entre otras labores o entre otras áreas, he tenido la oportunidad de compartir con él precisamente por la condición de colega. Bueno, tenemos varios amigos en común. Exacto. Bueno, uno de los temas más importantes de los cuales yo quería hablar con usted, porque creo que es el primero que ha hablado de este tema en Costa Rica, y es el tema de la enmienda que propuso la OMS, ¿verdad?, que pretende hacer vinculantes sus, digamos, consejos en materia de salud. ¿Qué opinan respecto a esto y por qué eso puede, digamos, impactar en las decisiones que tome Costa Rica una vez que, digamos, si quisiera aceptar esas enmiendas? Bueno, primero que todo, ¿qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud es una entidad de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas. Es una entidad que básicamente, digamos, rige todo lo que tiene que ver con las directrices en materia sanitaria para el mundo, sobre todo en momentos de contingencia o de emergencia sanitaria. O sea, no es que solo en eso está, no solo en eso está, pero tiene un especial protagonismo la OMS, Organización Mundial de la Salud, cuando hay emergencias sanitarias en el mundo, ¿verdad? O focalizadas en determinadas regiones, como la pandemia del COVID-19. Ahora, no todo necesariamente son situaciones de pandemia. Pueden haber emergencias focalizadas en alguna otra región del mundo que no sea a nivel mundial necesariamente, pero igual la OMS, digamos que es la entidad encargada que rige, digamos, todo lo que tiene que ver con las directrices sanitarias de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, para que entendamos primeramente qué es, o para que entienda la población, la audiencia, qué es la OMS. ¿Quién financia la OMS? Bueno, la OMS se financia por varias vías, no hay una única fuente de financiamiento. Una de ellas es, por supuesto, la financiación de los estados partes. Todos los estados, o buena parte de los estados que son miembros de la ONU, pues colaboran, contribuyen con un monto para financiar a la OMS, que es parte, repito, de la ONU.
Por supuesto que los países desarrollados, Alemania, Estados Unidos, colaboran mucho más que lo que pueden colaborar, qué sé yo, países que más bien, no solo Costa Rica, o países que más bien no solo no colaboran del todo porque no tienen recursos, sino que más bien son receptores de ayuda de la Organización Mundial de la Salud. Como, ¿qué ejemplo te puedo dar? Pues Mali, en África, República Centroafricana, países de esa naturaleza muy pobres y que la verdad es que por supuesto que no tienen condiciones fiscales para colaborar con la organización, sino que reciben más bien recursos. Aparte de esa fuente de financiamiento, ¿cuál otra fuente de financiamiento hay? Bueno, fundaciones, entidades privadas en general. Hay que recordar este detalle, o sea, que la OMS recibe recursos importantes, grandes capitales de las entidades privadas y que muchas de esas entidades pues tienen intereses particulares. ¿Por qué? Porque muchas de esas entidades que le dan dinero a la OMS a través de fundaciones son farmacéuticas, gente que puede tener, digamos, que algún interés particular en que la OMS emita determinadas directrices o determinadas recomendaciones. Digamos que la relación básica de la Organización Mundial de la Salud con los estados se rige a través de un tratado que se denomina Reglamento Sanitario Internacional, lo que regula las relaciones de la Organización Mundial de la Salud con los estados. Ese reglamento es fundamental en el caso de las emergencias sanitarias para dictar recomendaciones a los países y por supuesto lo fue en el caso que vos has señalado de la pandemia del COVID-19 en el año 2020-2021. Ese reglamento, por ejemplo, hay dos artículos que son particularmente importantes para lo que nos interesa. Uno de ellos es el artículo 15, que establece que el director de la Organización Mundial de la Salud tiene la facultad de emitir sugerencias o recomendaciones temporales a los estados en casos de emergencias sanitarias en aspectos como tránsito de personas, tránsito de mercaderías, tránsitos aduanales, movimientos de transporte, o sea, transporte, casos de transporte, por ejemplo, movimiento de barcos, de aviones, temas recomendaciones en materia fronteriza, temporales, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo 16 dice que igualmente la OMS tiene esa facultad de recomendar, hacer lo que se llaman recomendaciones ya no temporales en el 16, sino permanentes. Todas, repito, recomendaciones y sugerencias. Entonces, por ejemplo, la OMS le puede recomendar, como en efecto sabemos que lo hizo, le puede recomendar en el caso de una emergencia sanitaria mundial o local, ¿verdad? Como lo fue la del COVID-19, le puede recomendar, por ejemplo, a una nación, le puede recomendar a un país restringir su tránsito migratorio. Estoy dando simplemente un ejemplo entre muchas otras recomendaciones. Bueno, si me dejas intervenir, Ajá, claro. Lo vivimos porque la gente creo que lo tiene muy reciente, era el tema de la pandemia. La OMS recomendó a varios países, bueno, a los países miembros, ciertas medidas, pero algunos las aplicaron y otros no, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema de las mascarillas, recuerdo que en un tiempo decía que había que usar y en otro tiempo que no, y fue incluso recomendaciones cambiantes, ¿verdad? En ese sentido, Costa Rica me parece que sí siguió las recomendaciones, tanto cuando dijeron que sí como cuando que ya no, ¿verdad? Pero también vemos como esos eran recomendaciones. Muchos países dijeron, bueno, si antes digo que sí, ahora que no, ¿a cuál le creo? Y entonces decidieron qué hacían por criterios, digamos, de sus propios ministros de salud y no por la recomendación tal vez de la OMS. Y en ese sentido, también, que es como la pregunta inicial, esto se hacía si se quería o no, y estas enmiendas que te estoy preguntando parece que eso es lo que tiene que cambiar, y me parece sumamente importante esto que mencionas de los financiamientos privados, porque como dice la frase, ¿verdad? El que paga la orquesta pone la música, ¿verdad? Y al final eso es cierto, o sea, puede ser que todos los estados miembros, pero yo
como particular, o sea, con intereses particulares, si yo estoy pagando, patrocinando, también estoy buscando que esta organización pues respalde favorezca tal vez, mediante sus sugerencias a sí, mis intereses. mis intereses, por supuesto. Entonces, me parece interesante. O sea, es un punto súper válido. Y entonces, terminamos de comentar que sea vinculante entonces para los que están viendo el programa, implica para Costa Rica, digamos, si firmaran esta enmienda, sí, creo que se aprueba, tiene que pasar por la Asamblea, ¿verdad? Sí, si se aprueba, como es un tratado, la enmienda a un Tiene que tratado pasar o sea, si se por el aprobara, Parlamento. ¿qué implicaría y por qué tal vez vos recomendás que esto no se firme? Porque para vos es importante que no sea vinculante, sino que siga siendo una recomendación. El artículo 15 y el artículo 16, repito, uno es recomendaciones temporales y el otro es recomendaciones permanentes. ¿Pero qué dije? Recomendaciones. Cuando a mí me llega el documento, que es el informe de los expertos sobre las recomendaciones de las enmiendas de la Organización Mundial de la Salud, o sea, estoy hablando de un informe oficial de la OMS, cuando a mí me llega a mi despacho profesional por un grupo de médicos que me dicen, mire, nosotros estamos preocupados con esta solicitud de enmienda, nosotros queremos que usted como profesional la estudie, yo empiezo a investigarla y me doy cuenta que en el informe lo que dice es que lo que la OMS pretende, pues vamos, obviamente no es que necesariamente todos los miembros de la organización, Claro. pero algunos de los miembros influyentes de la organización pretenden es, entre otros cambios, ¿verdad? Porque no podemos en el programa detallar todos los cambios, porque no nos daría el tiempo, pero esencialmente que el artículo 15 y el artículo 16 se reformen para que las recomendaciones dejen de ser eso, dejen de ser recomendaciones y pasen a ser, digamos que, directrices u órdenes a los países que serían vinculantes. Entonces, lo que si se aprueba esa enmienda, o sea, esa enmienda, para que la gente entienda, háblese, tal vez la gente entiende mejor reforma, esa reforma, si esas reformas se aprueban y en efecto la organización o la asamblea de la Organización Mundial de la Salud, con el voto de los países, incluido por ejemplo el de Costa Rica, decide que esos dos artículos se reforman y dejan de ser sugerencias y pasan a ser obligaciones de los estados, eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque es ceder la soberanía del Estado costarricense en una materia tan vital como es la materia sanitaria. Que además, Mariela, no se justifica por muchas razones. La primera razón por la que no se justifica esa reforma y no se justifica ceder nuestra soberanía en materia de independencia sanitaria en caso de emergencias es porque Costa Rica tiene un sistema sólido sanitario. O sea, Costa Rica pues tampoco es Mali ni es la República Centroafricana, que son, digamos, que estados bebés, estados que todavía están de pecho, muy pobres, con una infraestructura sanitaria nula, y entonces pues uno podría justificar que tal vez esos estados pues necesitan que los lleven como a niños de pecho o como bebés, ¿verdad? Pero en el caso de Costa Rica no, Costa Rica es un país con un sistema sanitario muy sólido, con un sistema sanitario además muy masificado, muy generalizado en toda la geografía nacional, muy universalizado. No hay, además nuestros profesionales en medicina, Costa Rica es un país que más bien tiene una muy buena cantidad de profesionales en medicina, muchos de ellos muy bien preparados, que están además en nuestro sistema sanitario público, nuestro sistema de salud pública, llámese el Ministerio de Salud Pública o llámese incluso la Caja de Costarricense del Seguro Social, llámese en los CEBAIS, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos masificado, universalizado en el país un muy buen sistema y no amerita, ¿verdad?, que nosotros tengamos que ceder en esa materia la soberanía y que nos tengan que decir qué es lo que debemos hacer en esa materia de parte de las organizaciones
internacionales. Además, por otra razón importantísima, y es que no es, o sea, es contrario al derecho de la Constitución que nuestro país, el Estado costarricense, ceda su soberanía a una entidad que está parcialmente financiada por entidades privadas, porque indirectamente Costa Rica estaría subordinando su soberanía en un área fundamental de sus derechos humanos, como es el derecho a la salud, a organizaciones, o sea, indirectamente lo haríamos a organizaciones privadas con intereses privados, organizaciones, muchas de ellas lucrativas, aunque pues pueden tener también una vocación sanitaria, pero que lucran con eso, como son, por ejemplo, las grandes farmacéuticas. Entonces, estamos hablando que eso violaría el derecho de la Constitución. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿cuál sería, digamos, el camino, cuál sería el procedimiento a partir de esta situación? Bueno, aquí lo que procedería es que, o lo que esperamos que suceda, es que, por una parte, el Ministerio de Salud, que ya entiendo, la prensa ha informado que en los próximos días conformará, o ya conformó, no estoy seguro. La prensa ya lo informó, pero no recuerdo si lo va a hacer o ya lo hizo, la conformación del equipo del Ministerio de Salud que va a ir a negociar esas propuestas de la OMS. Entonces, pues lo primero es que ese equipo vaya determinado, claro, en que si hay una solicitud de entregar la soberanía y que las directrices del director de la OMS sean vinculantes, sean obligatorias, que el ministerio diga no. Bueno, si lo queremos ver de una manera, ese grupo, ese equipo que va a ir a negociar allá, si estuviera de acuerdo en aprobar esto, estarían prácticamente quitándose su potestad de decidir sobre las políticas sanitarias de Costa Rica. O sea, ellos mismos, ¿eh? Sí, los profesionales, digamos, costarricenses que tenemos en el Ministerio de Salud, o el Ministerio de Salud como tal, digamos. Estaría cediendo sus propias facultades y potestades. Sus funciones. Sus potestades, ¿verdad? Porque ya entonces, si tenemos una emergencia sanitaria en el país, en ese caso, el Ministerio de Salud de Costa Rica ya no podría decidir qué hacer. Tendría que hacer lo que diga la Organización Mundial de Salud. Que la Organización Mundial de Salud, o sea, realmente también es un ente político. No es que son totalmente médicos, técnicos, ¿no? No es que son médicos, no. No, o sea, es una entidad de una organización política como lo es la ONU. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que digamos, un ente político o políticos, incluso empresas con ciertos intereses particulares, tomen decisiones sobre las políticas sanitarias que queremos implementar en Costa Rica y no los profesionales que tenemos en Costa Rica, que sí son técnicos, ¿verdad? Y son expertos en la materia de salud, que tomen las decisiones sobre lo que ellos consideran que le es más beneficioso al país, ¿verdad? Y aparte, los países, vos mencionaste antes África. Los países tienen diferentes necesidades de salud. No es lo mismo Costa Rica ni siquiera que Mali. O que Estados Unidos. Ajá. ¿Verdad? O sea, son diferentes y las políticas que la OMS dicta, o sea, son para todo el mundo, ¿verdad? Y al final yo creo que eso es un error porque cada país tiene diferentes situaciones, incluso en la pandemia que pasó. O sea, no es lo mismo un país como Costa Rica, donde no había miles de edificios, ¿verdad? Algo tan simple como eso, que no sé, Estados Unidos, ¿verdad? O lugares donde la gente vive como más aglomerada, ¿verdad? Esos son temas así tan... que tal vez la puntuales. Gente diga, no, puntuales, pero tal vez digan, ¿eso qué tiene que ver? Pues sí, si estás diciendo que la gente no tiene que estar aglomerada, sí tiene que ver el tema de cómo, o sea, hasta la arquitectura de un país, ¿verdad? Claro, las características propias de cada país. Hasta el clima. Exacto. Es totalmente diferente, ¿verdad? En temas de salud. Te pongo un paréntesis, de lo que en África las muertes, digamos, estadísticamente las muertes por COVID-19 fueron mucho menores que por ejemplo, que en Europa o en América, precisamente porque en África hay una enorme ruralidad
que permite que, por ejemplo, la gente esté más, o sea, menos hacinada, menos concentrada, y menos concentrada, ¿verdad? Eso es una realidad diferente a la realidad, por ejemplo, de Europa o de Nueva York. Exactamente. Entonces, es una buena observación, Mariela, esa que haces, exactamente. Entonces, vamos a ver, pues uno no puede tampoco pretender que Costa Rica sea un país absolutamente autónomo en todas sus decisiones. Estamos claros que vivimos en un mundo global de interrelaciones y que pues Costa Rica además no tiene la capacidad de resolver por sí solo todo un problema de una emergencia de ese tipo. Necesitamos relaciones multilaterales, claro, diplomacia y todo, pero... Exactamente, no es que, por ejemplo, Costa Rica no va o debe desatender o no. Alguna gente me decía, por ejemplo, que vio mi pronunciamiento, me decía, mira, pero es que nosotros estamos a favor de que Costa Rica esté en la OMS. Y por supuesto, nadie está diciendo que Costa Rica no deba pertenecer a la Organización Mundial de la Salud. El que interpretó eso de mi pronunciamiento, pues, simplemente no escuchó bien lo que yo dije o no puso atención a lo que dije. Pues yo en ningún momento he dicho que nosotros no pertenezcamos a la OMS o que la OMS por sí sola sea una organización de la que no debamos tener relación, con la que no debamos tener relación. A lo que yo voy es que nosotros estamos de acuerdo por esas interrelaciones y por las investigaciones que se dan en el mundo sobre las enfermedades, etcétera, etcétera, que Costa Rica deba escuchar recomendaciones, deba escuchar sugerencias y actuar o tomar las decisiones internas de conformidad con las sugerencias o las recomendaciones que se le den. Algunas serán apropiadas, no lo dudo, algunas no lo son, también no lo dudo, ¿verdad? Que pueda haber una recomendación que no sea apropiada. De hecho, vos acabas de dar en el blanco, ¿verdad? En efecto, existió una recomendación que no fue apropiada, que es cuando en el tema de las mascarillas una recomendación contradijo la otra. Entonces, si una recomendación contradijo la otra, alguna de las dos estaba errada, ¿verdad? Entonces, pues la organización es una entidad de seres humanos que también puede equivocarse y no veo por qué tampoco todas sus recomendaciones, además por esa razón que has indicado, todas sus recomendaciones deban ser obligatorias y tomadas, sobre todo como ya indiqué, tratándose de una organización que está influida por intereses privados. Eso es delicadísimo, ¿verdad? Si hay influencia de intereses privados, la influencia de los intereses privados siempre tiende a tratar de dirigir de las decisiones en función de intereses y no necesariamente en función de lo que es mejor para la colectividad. Entonces, bueno, estamos en una situación actualmente en que el Ministerio como indiqué, el Ministerio de Salud le corresponderá determinar si rechaza, que es lo que yo he sugerido, si en efecto al final estas enmiendas se intentan, porque usted sabe que pues una cosa son las propuestas iniciales, lo que se deduce de los informes, y otra cosa es lo que finalmente vaya a suceder. Bueno, una vez que se llegue a la reunión entre la organización, los funcionarios de la OMS y el Ministerio de Salud, si ellos insisten, repito, en esta idea, pues entonces el ministerio tendrá que rechazarla. Si el ministerio la rechaza, entonces, y finalmente el tratado se reforma, entonces Costa Rica en ese aspecto introduce lo que se llama una, digamos, lo que en derecho internacional llamamos una reserva del tratado. Entonces Costa Rica va a presentar un informe de reserva, ¿verdad?, en donde él manifiesta a la Asamblea de que Costa Rica acepta estas partes del tratado y se reserva no aceptar o rechazar ese cambio. Podría perfectamente la OMS plantearle al Ministerio de Salud una serie de cambios que el Ministerio esté de acuerdo, que no vea mal, pero ese en particular indudablemente debe rechazarlo. Entonces, eso es lo que esperamos. ¿Qué pasa
porque me adelanto a tu pregunta, ¿qué pasa si el ministerio no rechazara esa enmienda o esa reforma y el ministerio decidiera aceptar? Bueno, entonces lo que procede es que la Asamblea Legislativa rechace el tratado. O sea, porque entonces el ministerio lo firma, lo remite a la Asamblea Legislativa, al Congreso, para su aprobación. Y bueno, ahí yo tengo la fe. Me parece que en esta, bueno, si hubiéramos estado en la anterior administración, me hubiera estado muy preocupado con la de Carlos Alvarado, ¿verdad? Porque teníamos una fracción, tanto del gobierno como de algunos partidos, que eran muy proclives a ese tipo de políticas públicas, ¿verdad? Yo veo que esta vez hay como una mayor cantidad de diputados como que hay mayor autonomía. Exacto, en esta Asamblea Legislativa, este Congreso, veo las fracciones un poco más, digamos, reticentes a ese tipo de políticas, ¿verdad? De entregar la soberanía o hacer algo como eso. Seguir directrices, digamos. Exacto, internacionales. Yo siento que tengo la convicción de que el Congreso rechazaría esa enmienda, ¿verdad? Yo, en el fondo, esa convicción interna me tranquiliza. En todo caso, pues, en la eventualidad que eso llegue al punto de presentarse a la Asamblea Legislativa, pues no me cabe duda de que en una consulta de constitucionalidad, si no, ¿verdad? Si hubiera una intención clara de aprobación, a mí no me cabe duda de que en última instancia la Sala Constitucional deba decir, no, mire, esto es inconstitucional, porque además es evidentemente, Mariela, eso es evidentemente inconstitucional, ¿verdad? Porque vos no podés ceder en materia de un derecho humano como es la salud, las políticas públicas de la nación no las podés ceder a una entidad que además, por Dios santo, está financiada por entidades privadas, ¿verdad? Que está financiada indirectamente por las farmacéuticas. O sea, eso sería literalmente eso sería un acabose. Eso sería ya algo gravísimo que no me atrevería a imaginar un gobierno que esté dispuesto a hacer algo así. Te digo, yo cuando la pandemia del COVID, a mí me molestaba que el mismo gobierno de Costa Rica me mandara directrices de cómo tenía o qué tenía yo que hacer. Me molestaría todavía más que además fuera, una organización que no, porque al menos sabes que el gobierno lo eligió tu pueblo. Sí. Y uno dice, bueno, el gobierno que me está imponiendo esta serie de medidas, buenas o malas, como sean, nos hubieran gustado o no, pero bueno, fue un gobierno que nosotros elegimos. Digamos, hay profesionales en la salud en mi país que estaban recomendando esas cosas. Yo personalmente es porque yo decía, bueno, yo ya sé lo que produce este virus, ya dijeron cómo se propaga, yo mismo sé cómo me tengo que cuidar, ¿verdad? Pero eso es ya por una convicción mi personalidad, personal, ¿verdad? Pero imagínate que, ni siquiera el gobierno de Costa Rica, que de afuera tenés que hacerle caso a lo que dijo la OMS, que además no sabes si realmente es porque lo dijo una empresa privada que tiene un negocio respecto a eso, ¿verdad? No lo sabes y no tenés manera tampoco de mostrarlo. Exacto. Diste al blanco en otro aspecto. O sea, que no me había referido yo a eso y qué dicha que lo anotás. Primero, son entidades que no son electas, o sea, son funcionarios a los cuales no tenemos ningún tipo de acceso. Están ahí en Europa, en Ginebra, en las diferentes dependencias de la organización y no tienen ningún acceso a esas entidades. 1. 2, son funcionarios que no elegimos. Ya, por ejemplo, acá el Ministerio de Salud emitía una directriz y nosotros tenemos pesos y contrapesos, ¿verdad? Entonces, no sé, la Asamblea Legislativa podía estar en contra o la Sala Constitucional podría incluso determinar. Los ciudadanos, ¿verdad? Podíamos... La Defensoría, o sea, se interviene en la decisión del Estado, muchos
O sea, muchas entidades intervendrían en una decisión del Estado que es tomada por nuestro Estado. Pero en este caso no tenemos pesos y contrapesos ni nada de manera de decir estamos disconformes, no estamos de acuerdo, no, nada. O sea, simplemente se sigue porque nosotros no tenemos acceso a que nos tomen una decisión para ir a hacerle un contrapeso ni nada, ¿verdad? Ni los elegimos, ni nos deben nada a ellos, a nosotros. No nos representan porque es gente que no elegimos, es gente que es nombrada por funcionarios internacionales y es absolutamente contrario al derecho de la Constitución que ese tipo de funcionarios, repito, o más bien lo que has dicho vos, funcionarios que no elegimos, que han sido colocados por entidades con las cuales el Estado de Costa Rica no tiene ningún control, sean las que eventualmente determinen incluso aspectos de lo que la Constitución llama nuestras garantías individuales. ¿Por qué? Porque recuerda que el artículo 15, como ya mencioné, y el 16 indica expresamente, claramente, indica que esas recomendaciones pueden tener que ver con incluso, repito, el transporte de las personas, la movilización de las personas, la movilización de las mercaderías, la inmigración en el país, la emigración en el país. O sea, estamos hablando de que esas recomendaciones tienen que ver eventualmente con los derechos fundamentales, o sea, las garantías individuales son los derechos fundamentales, el capítulo de las garantías individuales, que son los derechos fundamentales de los ciudadanos en la Constitución política, ¿verdad? Porque entonces sería un funcionario que nunca elegiste, que ni conoces, que nunca votaste por él, ¿verdad? Que lo colocaron otros poderes ajenos al país y que te van a decir, usted no puede, por ejemplo, circular, o sí puede circular, o usted tiene que comportarse de tal forma, o no puede reunirse, o sí puede reunirse. Es gravísimo. O sea, acá conversando con vos, a mí me parece que es clarísimo que incluso, aceptar estas enmiendas o esta reforma al reglamento, ¿verdad?, que propone la OMS, es clarísimo que socava las garantías individuales, porque ellos tienen control sobre nosotros, pero nosotros no tenemos control sobre ellos. Al final, no tenemos ni siquiera cómo defender, digamos, nuestras garantías. Exacto. Entonces, eso es contrario al derecho, eso es inconstitucional, es contrario al bloque de constitucionalidad del país, al derecho de la Constitución, ¿verdad? Es absolutamente inconstitucional porque estarías colocando la decisión sobre los derechos fundamentales de las personas en manos de autoridades o un poder que no te representa ni elegiste. Bueno, brindemos. Muchas gracias. Y pasemos a otra dinámica. Yo te voy a decir palabras o nombres y vos me decís lo primero que se te viene a la mente cuando yo digo esas palabras o nombres. Bueno, empezamos. Figueres. Un político que ya dio lo que tenía que dar. Rodrigo Chávez. El presidente de la República. Eso está muy fácil, ¿eh? Saliste. Me salí rápido. Liberación Nacional. Un partido que cumplió su ciclo ya. PAC. Un partido que desapareció para bien del país. Salud por eso. Álvarez de Santi. Un político que cumplió su ciclo también. Vino. El vino, pues un deleite, un delicioso deleite para los que lo disfrutan, ¿verdad? Para los que les gusta. Marihuana. Bueno, lamentablemente de un vicio, una droga. Aborto. Aborto, un drama y un crimen. Bueno, excelente. Vamos a pasar ahorita, tengo una pregunta de un amigo que nos grabó un video para vos y te va a hacer una pregunta. Así que adelante, producción. Hola Fernando, me da mucho gusto saludarte aquí a la distancia. Estando en Nueva York he visto las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas mostrando una enorme preocupación de que el mundo, según él, se está convirtiendo en un infierno medioambiental. Y se nota una intención, o por lo menos
él piensa que se debe radicalizar las regulaciones ambientales y esto pues preocupa mucho el sector productivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero que todo, un caluroso, un afectuoso saludo a Marco Vinicio Ruiz, un buen amigo mío y una persona a la que admiro y estimo. Espero que le vaya muy bien en esa gira y definitivamente reconozco el aporte que él dio al país cuando le ha servido a Costa Rica, en todas las áreas, incluso en la empresa privada. Mire, yo soy un convencido de que Costa Rica es un país soberano en donde las decisiones las tomamos los costarricenses. Además, un detalle importante, a nosotros no se nos puede juzgar con el rasero que se le juzga a un país, no sé, como mismo Estados Unidos, o como se le puede juzgar a un país industrializado como Alemania, o un país como Francia, que tiene plantas nucleares, etcétera, o países que tienen un nivel de contaminación industrial por su producción industrial altísima, los países que todavía usan en gran escala el carbón, sí, etcétera. Nosotros somos un país en donde años atrás estuvimos en un 99% de energías limpias, en la explotación de energías limpias en temas como, por ejemplo, la energía del hogar y la energía eléctrica. Sí, más bien entonces, somos ejemplares. Somos ejemplares. No recibo una imposición, por lo tanto, del extranjero en un país que más bien, como Costa Rica, que más bien en gran medida nosotros tenemos que ofrecer mucho al mundo. Ahora bien, pues sí, la verdad es que la industrialización es una realidad, que la emisión de gases de carbono está generando un problema de emisión seria, está generando un calentamiento. Eso es muy probable, es una realidad que es muy probable que es tal y como lo indican los científicos hoy. Yo no tengo por qué negar eso, ¿verdad? Pero sí creo en que las decisiones se tienen que tomar gradualmente, con equilibrio, con firmeza, pero con equilibrio. Por ejemplo, bueno, Costa Rica yo creo que va en un camino importante a la electrificación de su parque automotriz. Eso me parece muy bien, es un camino importante. Creo que debemos avanzar, y yo lo he venido en mis pronunciamientos insistiendo, hay que avanzar en otro tipo de energías limpias, aún más limpias que la hidroeléctrica, como es, por ejemplo, la energía mareomotriz, que logra extraer todo el potencial energético eléctrico del mar, ¿verdad? Y que es totalmente limpia, ¿verdad? O en gran medida limpia, pues nada es totalmente, pero sí en una buena medida limpia. Entonces, ese tipo de procesos graduales, ese tipo de procesos equilibrados y sobre todo soberanos, esos son los que yo creo. Me gusta lo que estás diciendo, porque independientemente si estoy de acuerdo o no, estás buscando soluciones, ¿verdad?, a una problemática. Sí, es que la problemática existe. A mí quizás lo que me preocupa es que yo veo de parte, digamos, de la ONU o incluso de muchas organizaciones ecologistas o ambientalistas, y es que no están buscando soluciones. Por ejemplo, yo tengo un amigo que vive en Uruguay, que él está investigando en la Antártida microorganismos que se comen la basura. O, por ejemplo, en Israel, que también están haciendo un plástico que se deshace en el agua. Soluciones. Ese tipo de cosas son soluciones, ¿verdad? Pero yo veo como que... Hay un sector sí, hay un sector que se está, de alguna forma, tener razón en eso, que está usufructuando del problema y sin aportar soluciones. Yo creo que hay una burocracia ambientalista internacional que, sinceramente, creo que no están buscando ninguna solución ni están cooperando con el ambiente ni nada en absoluto, ¿verdad? Y que se pasan como dando discursos sobre el ambiente, sí, que pretenden imponerle medidas a otras personas. Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo, de verdad, este tema, estos mismos burócratas, ¿verdad?, internacionales del ambientalismo, que dicen que hay que prohibir comer carne. ¿Cómo le vas a decir vos eso a los uruguayos, a los argentinos? No, a cualquier persona, a una familia que tal vez, no sé, tiene sus pollos ahí, eso es lo que
el Sustento. sustento, ¿verdad? O sea, ya meterse con temas así como de la alimentación. Radicales. Eso no tienes que comer o eso es prohibido. O sea, puedes hacer recomendaciones, pero por ejemplo, la dieta vegana es súper cara. No, o sea, la gente, digamos, de niveles socioeconómicos bajos, es difícil que puedan ser veganos incluso por un tema de subsistencia. Y estoy hablando así, ya me ría, pero hay gente que nada más, bueno, lo que sea que haya para comer, ¿verdad? Pero es preocupante porque, por un lado, quieren imponer esto, pero la cumbre esta, la COP, ahí se veía que todos venían en jet privados. Entonces, claro, uno dice... la enorme y casi que hilarante contradicción de lo que le sucedió, por ejemplo, a la crítica que le hacían a Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, premio Nobel, precisamente por su lucha contra su lucha a favor del ambiente, y después le sacaron que la casa de él consumía una cantidad de energía, ¿verdad? Y que producía una cantidad de CO2 que era no sé cuánta cantidad de veces la que producía una casa promedio, ¿verdad? O en el caso de Leonardo DiCaprio, el famoso actor de Hollywood, que es mundialmente reconocido. Yates, aviones, exacto, privados. Mundialmente reconocido como uno de los supuestos adalides del clima y del ambiente, pero contamina resulta muchísimo más que vos y yo. Exacto, O que sea, va a las reuniones de Leonardo DiCaprio en aviones privados y va en yates, o tiene yates que son de los más grandes del mundo, entonces es que conste que incoherente. no es que esté en contra de que él tenga yates y Sí, simplemente que hay una incoherencia y hay de alguna forma... está contaminando más que nosotros, pero va a una cumbre climática a decir que nos impongan cosas a nosotros. Exacto. Que estamos contaminando mucho menos que él. Entonces, bueno, prohibamos de a él usar... Sí, el punto es que el punto es que nos tenemos que enfocar, como vos bien lo indicás, parece ahí que nuevamente diste en el blanco, nos tenemos que enfocar en las soluciones, ¿verdad? Costa Rica es un país que siempre ha sido punta en muchas cosas, como lo fuimos punta en lo que es la abolición del ejército, que fue una medida absolutamente revolucionaria en la historia, ¿verdad? Al decidir como nación abolir el ejército, bueno, en eso fuimos punta en parques nacionales, fuimos punta. A nosotros no nos tienen que decir, no nos tienen que dar lecciones, menos en esa materia, un país que fue pionero en parques nacionales, de parques ambientales o de protección ambiental, parques nacionales para la protección del ambiente. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir es enfocados en la solución. Costa Rica ha venido en la línea de cambiar o insistir en las energías limpias, en insistir en soluciones a corto plazo, como cambiar nuestro parque vehicular de hidrocarburos a energía eléctrica. Y bueno, yo creo que un paso muy revolucionario puede ser ahora el de la energía mareomotriz, que es la que indique. Ese tipo de soluciones son soluciones concretas, graduales, que van haciendo un cambio y que tampoco puedes prohibir la actividad productiva ni detener el mundo en función de un... Mi opinión personal, de hecho, es que un país, para tomar decisiones en políticas públicas tiene que ser un enfoque multidisciplinario, porque así sea, digamos, en salud o en ambiente, esas medidas impactan a todo el país como tal, ¿verdad? La economía, el comercio, el empleo, hasta la salud psicológica de las personas, ¿verdad? Entonces, yo igual lo decía con la pandemia, igual con el tema ambiental, y también fue lo que dijo Marco Benicio, o sea, a los empresarios o a los industriales les preocupa también pues que lleguen y se impongan medidas que más bien afecten el empleo, la inversión, ¿verdad? Que al final vivimos en un país donde necesitamos producir, tener empleo, que la gente tenga buena calidad de vida. Y calidad de vida es todo, ¿verdad? Es salud un equilibrio mental, es tener empleo. Es un equilibrio. O sea, yo creo que la existencia como tal es un equilibrio, ¿verdad? Y bueno, yo creo que Costa Rica debe ir
por la línea del cambio en favor del ambiente, pero sobre la base de el equilibrio en sus políticas públicas. Ninguna política pública desequilibrada y extremista prospera. Al final del camino es una política pública que fracasa. Las políticas públicas deben ser planificadas, deben ser graduales, deben ser previsoras, ¿verdad? Y deben ser equilibradas. O sea, diferentes disciplinas. Y deben basarse en también exactamente. Porque, bueno, o sea, mi experiencia es en comercio exterior, en aduanas. Ahorita que vos mencionabas ese tema, bueno, algunas de las medidas que se aplicaron fueron terribles para el comercio, ¿verdad? Y para las aduanas. En el canal de Panamá hubo también varios problemas con el tema de las políticas de pandemia, ¿verdad? Entonces, al final, impactas muchas cosas. O sea, no es una decisión que era si te enfermas o no. Es que hay un montón de cosas y, de hecho, bueno, la pandemia tuvimos problemas con el tema del apagón educativo, ¿verdad? Tuvimos problemas educativos, tuvimos problemas de desempleo, incluso tuvimos problemas de salud mental, porque alguna gente, ¿verdad? O sea, el tema de no salir, socializar, todo esto. Por eso yo digo, ¿sabes? Esas decisiones siempre se tienen que tomar pensando en todo el impacto que va a tener, ¿verdad? Y no es se enferma o no se enferma, que si, no sé, se usa esto o no se usa, pero cuál es el impacto general y en eso creo que hay que tomar en cuenta todas esas cosas. Claro, porque además las políticas públicas deben regirse bajo el principio democrático también. O sea, las políticas públicas tienen que regirse bajo el Estado de Derecho, bajo el principio de legalidad, bajo un principio democrático. Entonces, no podemos pretender, o sea, imponer políticas públicas muy extremas o extremistas, desequilibradas, porque al fin y al cabo no van a prosperar y van a ser inconstitucionales. Entonces, creo que todo proceso de cambio implica una cierta gradualidad. Bueno, tengo una pregunta del público que dijeron que por qué habías esperado tanto o hasta que ya Liberación Nacional está tan mal para salirte. Bueno, en realidad yo empecé, mi paso, digamos, mi protagonismo en Liberación Nacional fue corto. Yo empecé a protagonizar en el partido como secretario general en el 2015, terminé en el 2019 mi gestión. En esa gestión fui muy crítico, intenté renovar, luché por la renovación, fue imposible. ¿Por qué fue imposible? Bueno, porque ese partido está tomado por grupos de poder, de intereses, son grupos de intereses que no tienen una vocación democrática, y entonces fue imposible que mi persona por sí sola, ¿verdad?, pudiera cambiar un estado de una organización que estaba así literalmente en descomposición, porque esa es la realidad de Liberación Nacional. Liberación Nacional es un partido en descomposición. Y usted verá incluso que el próximo candidato de Liberación Nacional o será alguno de los mismos de siempre, o será un hombre o una mujer que pondrán, digamos, de títeres, títeres, simplemente alguien que manden a traer o que lo pongan desde la misma margolla, impuesto por los mismos de siempre, con la idea de hacer algo como disque maquillarlo de renovador, pero no hay tal renovación. ¿Crees que no hay oportunidad, digamos, de participación si vos no es que los grupos de poder ahí tienen o sea, el partido incluso está tan corrompido incluso en sus estructuras medias también, o sea, en los cantones, en las provincias. Hay tanto conflicto de interés y todo se mueve de una forma tal que era imposible lograr algo que por ejemplo, en el partido décadas atrás era todavía posible, que es que la renovación viniera desde las bases. Ya no ni eso ya era posible, porque vos ibas a las bases. A mí me tocó como secretario general, ¿verdad? Y después, incluso cuando de alguna forma medí el terreno para ver si era posible una renovación, eventualmente como precandidato del partido, pero vos ibas a las bases y las bases ya se movían no por ideales, se movían, tal vez uno llega a hablarles sobre la necesidad de la renovación de ideales,
y ese no era el lenguaje ya de las estructuras medias del partido que controlaban los cantones, las provincias. Ya no era el lenguaje de los ideales, era un lenguaje casi que mercantilista, ¿verdad? ¿Qué me das a cambio de que yo... O sea, ¿qué me das materialmente a cambio? Exacto. ¿Qué me das a cambio de puestos o de incluso hasta muchas veces hasta de dinero? Te perdían una visión, digamos, clara de qué es el proyecto país. Nada. O sea, vos les llegabas con un proyecto país, ¿verdad? Con una idea de un ideal renovador. Como es lo que necesita Costa Rica. Y eso se reían de prácticamente los que controlaban las estructuras de poder en las provincias, en los cantones, de casi que ser un discurso que se reían de vos porque ellos tenían una mentalidad absolutamente utilitarista. No, a mí aquí véngame a ver, o sea, dígame qué es lo que usted me ofrece, qué sé yo, para financiar distritales, o qué puesto me va a dar, o qué me va a garantizar, qué recursos me va a garantizar para las distritales, para la Cámara. Ese era el lenguaje de ellos. Bueno, y cuando uno, pues tal vez podía uno recoger algún tipo de... Yo creo que vos sos como yo, un poco idealista, ¿verdad? O sea, yo me muevo por las ideas. Yo tengo convicciones fuertes, ¿verdad?, sobre lo que creo. Y realmente, si yo estoy apoyando a un partido o un candidato o lo que sea, es porque las ideas que está proponiendo me gustan. Exacto, ¿verdad? Porque te mueve la causa. Exacto. ¿Verdad? Pero en el partido uno llegaba con una causa y ese no era el lenguaje ya de las estructuras, ¿me entiendes? O sea, el lenguaje de ellos era, no, es que fulano, el de siempre, me garantiza el dinero para financiar todo lo que necesito. Y contra eso yo llegué a la conclusión de que no había nada que hacer. Y cuando me convencí definitivamente, sobre todo, y yo lo dije claramente, cuando renuncié, eso bueno, fue divulgado por los medios, y yo di mis razones. Cuando yo me voy es cuando ya, digamos, la gota, como yo lo indiqué ahí claramente, fue la gota que derramó el vaso, porque llegó el punto en que se hablaba de que la asamblea del año pasado, si no mal recuerdo, o antepasado, que fue cuando yo renuncié, era la intención de esa asamblea, después de la derrota, era la renovación. O sea, eso era lo que correspondía. Cuando nos damos cuenta que se unen los expresidentes, que son unos de los que controlaban por décadas al partido, y uno pone de secretario a su asistente, el caso de don Oscar, el otro también pone la gente de su influencia inmediata en las posiciones del comité ejecutivo y las posiciones del directorio. Al final sería la misma. Era lo mismo. Entonces, pues decían después, no, es que es gente nueva. No, no es gente nueva. No era gente que había llegado en función de una vocación renovadora. No, era que los habían impuesto porque era digamos que el lugarteniente desde siempre. Entonces, cuando eso pasó, en momentos en que todos teníamos la expectativa de algo renovador, como lo fui yo en el momento del 2015, cuando yo llego, yo era digamos, yo era una figura renovadora. Yo había llegado más bien de alguna forma, contra la línea inicial de los de siempre. Y entonces, pues, yo esperaba un fenómeno así en esta ocasión, y más bien yo dije, bueno, más bien el partido va para atrás, va involucionando cada vez más. Sí, a mí me pareció interesante, me fui de liberación. En ese momento, porque yo sí notaba que, o sea, los candidatos, o sea, Figueres, ¿verdad?, candidato de mucho tiempo, no atraían a nadie más que no fuera ya de liberación, y al final para vos, que no son unas elecciones, ocupaba gente afuera. Sí notaba que vos y Gerardo Corrales, que también estuvo ahí entre los nombres, atraían un poco de gente que no era liberacionista, ¿verdad?, pero que tal vez compartían las ideas que ustedes tenían, pero fueron los dos que como que no tuvieron entrada, ¿verdad? No hubo, o sea, porque precisamente, o sea, las estructuras del partido, que son las que hacen las movilizaciones en una convención, que no es lo mismo que sucede necesariamente en una elección nacional, donde ya todo el mundo va a votar, muchos por sí mismo, sino que ahí normalmente el que va a esas convenciones van porque los lleva a la estructura. Yo llegué a la conclusión de que esas estructuras habían tomado partido por la misma gente de siempre, por la razón que te indiqué. Después, eso me desmotivó bastante,
Yo, de hecho, finalmente me retiré de ese proceso. Después sucede lo que te menciono en la siguiente asamblea, cuando después de la derrota, que deciden poner lugartenientes de la... O sea, se hace la realidad de esa asamblea, el directorio y el comité fue el resultado de un pacto subterráneo entre los líderes que siempre han ostentado en el poder en el partido. Cuando yo llego a ese convencimiento, ahí es cuando yo digo, aquí no hay nada que hacer y ya definitivamente un día más no estoy en este partido. Sos fan de la democracia participativa y no Indudablemente, eso es fundamental. Bueno, qué gusto. De verdad que No, el podría gusto es estar mío. aquí ahora conversando de temas diversos porque sé que vos manejas muchísimos temas, pero se nos acabó el tiempo. No, salud, el y la gusto verdad fue que mío, honradísimo. Muchísimas gracias, Mariela. excelente entrevista. Espero que la disfruten todos. Amén. Agradecido con el programa Yo Opino de Mariela Palma, los invito en adelante a seguirme en mis redes, Fernando Zamora Castellanos, en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Muchas gracias.